Muy buenos días, me presento, yo soy Cecilia Pérez Hernández, soy estudiante de la maestría del tercer semestre de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Hoy vengo a presentar la ponencia del proyecto de investigación que he venido trabajando a lo largo de la maestría. Este trabajo es presentado al docente y tutor de curso de investigación 3, Freddy Villamizar. La propuesta tiene como título Uso de las tecnologías y su impacto en la enseñanza-aprendizaje de los niños con el espectro autista. Bienvenidos. Vamos a hablar entonces en nuestra ponencia acerca del resumen de la propuesta, la introducción, la población, objeto de estudio, cuál fue el enfoque investigativo y los métodos que se aplicaron para encontrar esos resultados de la investigación, cuáles fueron esas conclusiones al respecto y finalmente los referentes bibliográficos. Antes de empezar, quiero contarles que esta propuesta de investigación es de corte innovador porque busca, por un lado, favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños con el espectro autista del Columbus American School y por el otro lado, busca conocer cómo los docentes vinculan a sus prácticas pedagógicas la tecnología. Antes de continuar, quiero compartir con ustedes esta frase que define el autismo. Márquez 2000 y Cavaco 2010 afirman que el autismo no es una tarea fácil, ya que las fronteras existentes entre los diferentes trastornos del espectro autista son muy tenues. La palabra autismo traduce una forma de estar de un determinado individuo que está encerrado en sí mismo, es decir, un estado o una condición en la que alguien aparenta estar inusualmente absorbido en sí mismo. Bueno, lo primero que se hace cuando se inicia una investigación, pues es empezar con la construcción del estado del arte. En ese estado del arte, pues digamos que encontré algunas investigaciones que con preocupación mencionaban la necesidad de comprender cómo los niños autistas aprenden. Esta problemática, pues digamos que de cierta manera coincide con lo que se ha identificado en el Columbus American School y es también la manera como aprenden los niños que tienen el espectro autista. Aunque en el país del colegio la institución afirma que quiere que sus prácticas sean inclusivas desde la discapacidad cognitiva, en las observaciones de clase y el análisis de los resultados al aplicar los instrumentos, pues dejan ver latente la necesidad de que sean reconocidos en el aula y de que su proceso sea igual de importante que el de cualquier otro niño. La realidad de estos chiquitos es que pasan desapercibidos y son ocupados con actividades que honestamente no tienen mucha trascendencia en términos de el alcance de las metas y de su desarrollo. Por ello, sus conductas disruptivas de cierta manera aumentan y la indisposición a participar de lo que se les propone en el aula pues no les genera ni interés ni motivación. Desde esta perspectiva se enfoca el proyecto de investigación en comprender cuáles son las estrategias didácticas mediadas por las TICs que usan los docentes para estimular las áreas del desarrollo que por alteración neurológica requieren una estimulación diferente y cómo se localiza la atención y la motivación por aprender. Desde lo anterior se requiere conocer cómo aprenden los niños que tienen autismo en el colegio, qué estrategias tecnológicas los docentes utilizan para integrarlas en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál fue la población con la que trabajamos para esta investigación? Fueron los 4 niños que en este momento están matriculados en el colegio y los 10 docentes que desde diferentes áreas acompañan el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños con autismo.
enfoque investigativo que tuvo este proyecto es un enfoque mixto, ya que se aplicaron algunos métodos y técnicas cualitativas y cuantitativas que permitieron describir el fenómeno de estudio a través de la observación directa y el análisis en el uso y el manejo de los docentes con relación a las TIPS y la forma como lo integran en sus prácticas de aula. Para validar eh, estos resultados, pues por supuesto que antes tuvimos que hacer un diseño de unos instrumentos y aplicarlos en la población escogida. Para eso se diseñaron tres instrumentos. Uno, una rúbrica de observación directa en el aula, una entrevista a los docentes y una encuesta a los docentes. Vamos a dar clic aquí para ir entonces al documento escrito donde está detallado y explicado cada una de las gráficas y el análisis que se hizo en términos de resultados de este proceso. Bueno, muy bien. Con el primer instrumento que es la encuesta, pues se realiza la tabulación de las nueve preguntas que se realizaron a los docentes y en el análisis eh, queda evidenciado lo siguiente, dice, con la encuesta aplicada a los 6 docentes del Columbus American School del nivel de preescolar, se observa que los docentes en su mayoría han tenido una formación académica y han usado plataformas digitales. Sin embargo, requieren de una formación en el manejo de herramientas digitales que favorezcan sus prácticas de aula con niños TEA. En la pregunta 1 y 2 se observa que los docentes en su formación académica se han vinculado con el manejo de plataformas y software educativos. En la pregunta 3, 4, 8 y 9 queda en evidencia que los docentes usan en sus clases algunos recursos tecnológicos como VideoBeam, imágenes, textos, audios. Sin embargo, la interacción con ambientes virtuales o el diseño de herramientas interactivas no es fuerte. Por ello, el 60% de los docentes ni diseñan ni publican contenidos digitales o están vinculados con proyectos mediados por las TIPS para los mismos TEA. El siguiente instrumento que se aplicó fue la entrevista. Esta entrevista se aplicó a 4 docentes del Columbus American School y se analizó a través del Atlas T. Con este análisis, pues digamos que de cierta manera se facilitó encontrar como las coincidencias o la cercanía de las respuestas de los entrevistados y entonces de esta manera podemos organizar unas categorías y unas subcategorías. En las categorías está el uso de las TIPS en su perfil profesional, los desafíos para el uso de las TIPS en el Columbus American School y los niños TEA y su aprendizaje en el marco de la educación inclusiva. ¿Cuáles fueron las subcategorías? El manejo de las TIPS en el aula, las fortalezas y debilidades de los docentes en las TIPS. Entonces, pues aquí en el análisis dice que los docentes usan recursos tecnológicos que tienen elementos que facilitan la implementación en el aula, sin embargo, no hacen uso constantemente en sus prácticas de esas herramientas digitales porque sienten que no cuentan con las competencias digitales que necesitan los docentes para enfrentar esos cambios del siglo XXI. Con respecto a la categoría Desafíos para el uso de las TIPS en el Columbus American School, se evidencian unas subcategorías y por un lado tiene que ver con la falta de capacitación y por el otro lado la falta de habilidades digitales. En el análisis pues queda en evidencia que ellos requieren de una capacitación y una cualificación en el manejo de herramientas digitales
y en cómo se pueden aplicar en el contexto de la educación inclusiva. Con respecto a la categoría de niños TEA y su aprendizaje en el marco de la educación inclusiva, la subcategoría que se puede establecer es el aprendizaje de los niños autistas mediados por las TICs. El análisis que se realizó es que los docentes pues coinciden en que no cuentan con conocimientos para el manejo y el trabajo pedagógico con estos niños. De cierta manera, esto impide que en el aula el aprendizaje de estos niños pueda darse de la manera que se espera. Se proponen estrategias de aula, pero no con tanto uso de la tecnología. Para una maestra, no es necesario vincular las TICs como el único medio para que el niño aprenda. Volviendo a nuestra presentación, vamos a conversar entonces un poquitico acerca de las conclusiones. En la investigación pues se detalla que el objeto de estudio, que en este caso son los niños TEA, interactúan muy poco con sus compañeros y sus docentes. A nivel de desarrollo, es evidente que hay algunas habilidades que están por debajo de las etapas del desarrollo, como lo es el proceso del lenguaje, las habilidades básicas para el aprendizaje y la interacción o socialización con pares. Además, requieren en el aula mucho moldeamiento y modelamiento para poder ejecutar órdenes simples. Los niños son entretenidos con actividades que no tienen mucho impacto a la hora de pensar en su desarrollo. Por esa razón no logran estar activos en las clases, se observan desmotivados y sus conductas disruptivas aumentan. Entonces el nivel de pataleta, de tirar las cosas, de agredirse entre ellos o agredir a otros, pues es algo que se hace más frecuente. Los docentes vinculan las TICs ocasionalmente en sus clases para favorecer el trabajo de aula con los niños TEA. Cuando ellos vinculan esas herramientas digitales, logran centrar la atención de los niños, inician y terminan la actividad, están activos y enganchados en las clases, pueden mostrar sus habilidades tanto en el manejo de los recursos tecnológicos como en las habilidades que ellos tienen a nivel de desarrollo. Entonces, pues eso es muy positivo en el proceso. Otra conclusión es que con la aplicación de la entrevista, la encuesta que se llevó a cabo en los docentes, pues queda en evidencia que en su mayoría, aunque han tenido formación académica cercana con las plataformas digitales, ellos requieren de una formación en el manejo de herramientas digitales que favorezcan sus prácticas de aula, sobre todo con los niños TEA. Desde este escenario, pues sigue latente la necesidad de promover realmente una educación inclusiva en donde se estimulen los intereses particulares, la motivación y de esta manera se potencien los procesos de enseñanza-aprendizaje de los niños autistas. Estos han sido los referentes que he usado para la ponencia, sin embargo en el proyecto de investigación, pues por supuesto que hay muchísimos más. Les agradezco mucho por la atención y espero vernos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.